La imaginación aterrizada en historias de muchas temáticas diferentes que te hacen viajar a mundos imaginarios, cambiar de escenario en un milisegundo atravesando la galaxia, conociendo culturas y costumbres de otra parte del planeta o de especies imaginadas o no de otros universos, es la magia que nos da este tan llamado séptimo arte, el cine. Bienvenidos a Curioso Braulio. Hola Brawlivers. Seguramente sabrán que los inventores del cine fueron los hermanos Lumière, aunque muchos discuten sobre si realmente el inventor del mismo fue Thomas Alva Edison, con su aparato, el kinetoscopio. Sin embargo, los hermanos Lumière fueron los primeros en hacer una exhibición en público de lo que habían grabado, pero ellos al parecer no tuvieron la visión para hacer de su invento un gran espectáculo. Y ahí es donde entra Georges Méliès, un ilusionista que vio en el invento el potencial de poder hacer que su imaginación se materializara. Y gracias a eso, él experimentó para crear ilusiones en sus espectáculos con rudimentarios efectos visuales que hasta la fecha siguen manteniendo el misterio. ¡Primer dato curioso! Dentro de la infinidad de temas que nos presentó Méliès, filmó una película llamada Le Chirurgien Américain. O, como se dice en español, el cirujano americano. Podría ser el primer ejemplo sobre el tipo de personaje del científico loco. El fenómeno del cine fue creciendo hasta tal punto que se creó en lo que hoy conocemos como Rusia, la escuela más antigua de cine, el Instituto Pansoviético de Cinematografía, o la Universidad Panrusa Gerasimov de Cinematografía, como se conoce hoy en día. Según fueron evolucionando, las películas tenían historias más complejas, aunque en sus inicios no eran sonoras, sino que las funciones se acompañaban de un recitador y un piano para ambientar con música. En Estados Unidos de Norteamérica, el cine mudo se convirtió en el mejor momento de entretenimiento para todos esos inmigrantes que no hablaban inglés y que buscaban un espacio para escapar de la realidad. ¡Dato curioso! Las palomitas se empezaron a vender en los cines tras la Gran Depresión de 1929, ya que era un alimento abundante y barato. Y de repente llegó el cine sonoro. Seguramente habrás escuchado que la primera película fue El cantante de jazz de Alan Crosland, pero tampoco es del todo cierto. 4 años antes del estreno de este film, el inventor Lee De Forest presentó en el Rivoli Theatre de Nueva York el Phonofilm, creación que incorporaba sonido a las películas. Y por supuesto que la vida está llena de color, así que ¿por qué no? La ficción también tenía que llenarse de él. Y la primera película de color fue Becky Sharp, de Ruben Mamoulian, protagonizada en 1935 por Miriam Hopkins. Otro dato curioso. Méliès, que era bien curioso como yo, también fue el primero en hacer la primera película de terror, cuando grabó el film Le Manoir du Diable, o La Mansión del Diablo en español. ¡Ay, nanita! Y con toda esa efervescencia, el cine creó lo que se llamó Star System. Los productores se dieron cuenta de que ciertos actores y actrices hacían que las películas fueran exitosas y se encargaron de hacerlos y hacerlas las protagonistas de sus películas, pero controlando incluso su vida privada. Actores y actrices como Greta Garbo, Mary Pickford y Douglas Fairbanks eran tomados como verdaderos dioses. El público tenía una idea idealizada de ellos y los percibían como héroes inalcanzables. Casi como yo. Por supuesto, los directores también fueron tomando voz y desarrollando teorías sobre cómo contar historias, como las famosas reglas del storytelling de Alfred Hitchcock, que nos habla sobre cómo el orden de las imágenes y los encuadres nos ayudan a generar historias por sí mismas. Por su parte, los dibujos animados también fueron tomando terreno en la industria del cine
Y tenemos como obvio y fuerte ejemplo a Walt Disney, que creó todo un imperio que hasta la fecha ya incluye marcas como Marvel, Pixar, Star Wars o incluso National Geographic, y que no solo pensaba en la producción audiovisual, sino que, junto con el diseño de su parque temático Disneyland, se atrevió a soñar una ciudad que gracias a la infinidad de avances tecnológicos haría que los seres humanos viviésemos felices en comunidad, respetando la naturaleza. Dato curiosísimo y medio creepy. La película de animación favorita de Hitler era Blancanieves y los 7 enanitos. Y yo pienso, ¿será que Hitler soñaba con ser uno de los enanitos? ¿O quizá con ser Blancanieves? El cine nos ha contado infinidad de historias y ha tocado temas tan diversos como la historia, el amor, o incluso ha cuestionado la verdad sobre nuestra realidad. Nos hace volar a mundos imaginarios en los que podemos ver cosas que probablemente hubiéramos imaginado, pero que quizá no hubiesen tomado forma. Se ha ayudado de infinidad de talentos que ocupan las diferentes áreas, como son el maquillaje del que hablamos el mes pasado, el vestuario, escenografías, props, diseño de iluminación, cámaras, fotógrafos, camarógrafos, por supuesto los directores, actores, los que coachean a los actores, el que ayuda al director, el que mantiene la continuidad, el que pone el cable. Infinidad de personas que se aglutinan y se enfocan en un objetivo común para crear, en comunidad, algo que te haga disfrutar. Último dato curioso del día. ¿Sabías que Stanley Kubrick hizo que Jack Nicholson destrozara 60 puertas durante 3 días hasta que estuvo satisfecho con la mítica escena de la película de El Resplandor? ¡Uy! ¡Eso sí que es un horror! Bueno, Brawlivers, hasta aquí los datos curiosos del día de hoy. Si sabes de algún otro dato curioso que quieras compartir y te haya impactado, escríbelo en los comentarios. Nos encantará saberlo y sobre todo crear comunidad. Espero la entrevista de este mes porque no es porque sea mi ama, pero wow. Y el invitado es un talentosísimo del cine. Así que ya sabes, para que no te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita y sobre todo, comparte para que cada vez haya más Brawlivers. Nos vemos pronto.